Hay cocinas de León que vivieron momentos de esplendor, pero que se fueron apagando con el tiempo. Hay cocinas de León que se rescatan, que se les vuelve a dar valor y que vuelven a formar parte de nuestras vidas y nuestra familia. Hay cocinas de León que merecen un libro, o quizá más, porque cada texto da un punto de vista a nuestras tradiciones y nuestras costumbres que tienen más de una lectura. Cocinas de León es la colección de textos que se inició hace un año con la publicación por parte del Instituto de Investigación y Estudios Leoneses González de Lama con el libro El ramo leonés, introducción y antología de textos. Y este año se reedita en estas fechas navideñas. Hoy nuestro invitado es Jorge de Juan, trabaja en el Departamento de Psicología y Sociología y Filosofía de la Universidad de León, también es profesor del Instituto Superior de Teología de Astorga y León, dependiente de la Universidad Pontificia de Salamanca, y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Genadio. Preside el Ateneo Leonés y es director del Instituto de Investigación y Estudios Leoneses González de Lama. Dirige la revista Ateneo Leonés, es un joven sacerdote, una persona sencilla, amable y cercana. Muy buenos días, Jorge, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Pues aquí muy bien, estrenando el año con vosotros. Estrenando un año, feliz año 2023. Igualmente. Que todos sean parabienes para todos vosotros, que os dedicáis a estar muy cerca de la gente y a salvaguardar nuestras tradiciones, las tradiciones leonesas, que tanto nos gusta tener presentes en este programa. En eso estamos, trabajando día a día. Bueno, Jorge, el ramo es un patrimonio dual, ¿no? Es un patrimonio material e inmaterial, y eso es lo que mostráis en este texto. Pues sí, efectivamente. Este texto lo podríamos casi resumir en una frase que viene a romper muchos tópicos que la gente tiene arraigado respecto a esta tradición, y podríamos sintetizarlo de la siguiente manera. El ramo leonés no es solamente de la Navidad, no es únicamente la estructura que vemos, ni es solamente de la provincia de León. Anda, pues no sé por dónde empezar. Por donde quieras, por el principio. Venga, hablamos del ramo leonés. Ese apellido leonés es muy nuestro, vale. Pero se extiende en más provincias, en más áreas, en más países, quizá. Se extienden más provincias, pero todas ellas limítrofes con la nuestra. Ajá. Yo distingo como una especie de doble marco geográfico. Por una parte, el marco geográfico civil, que se ciñe a lo que fue el antiguo Reino de León. Ajá. Y por ello nos encontramos pues el ramo leonés extendido pues en nuestra provincia, evidentemente León, pero también en Zamora y en Salamanca. Es lógico porque los cambios, bueno, pues por ejemplo de profesorado, etcétera, a lo largo de todo este reino, las comunicaciones que se facilitaban entre pues todo este territorio, pues propensaba que esta tradición fuera llevada de un lugar a otro. Pero también tenemos que distinguir una doble demarcación con carácter religioso. El ramo leonés es una tradición religiosa y por ello nos lo encontramos extendido también en Palencia, en Santander, en algunas regiones de Galicia, concretamente en Orense, y en el norte de Portugal. ¿Cuál es el motivo de esta causa? Bueno, pues la diócesis de León y la diócesis de Astorga no se ceñían a la demarcación que actualmente tienen. Esta data del año 1953, en el que se produjo un reajuste geográfico, pero hasta entonces se extendía también por estos territorios. Esto hacía que algunos sacerdotes, cuando eran cambiados de sus parroquias, llevaban consigo esta tradición, se marchaban pues a Santander, allí la enseñaban en sus parroquias y allí quedaba arraigada. Cuando hablamos del ramo y que lo vemos extendido por esas diferentes provincias, nuestra geografía próxima, no solo es ver el ramo físico en las iglesias, que es donde habitualmente se conserva, ¿no? Porque, como hablábamos al principio, el ramo es un elemento dual. No solo es el objeto, sino el canto. Y eso es importante. No puede haber una cosa sin la otra. El ramo leonés está integrado por esa estructura, ese armazón,
que no deja de ser en definitiva un portador de una serie de ofrendas, entre las cuales la principal es la cera. El ramo leonés se suele adornar con diversas telas que tienen unos motivos florales que intentan devolverle el origen de él, que era una rama de un árbol, ¿no? Pero junto a ello, bueno, pues se suelen poner pues manzanas, se pueden poner rosquillas, se ponen otros frutos de la época, se ponen flores, por ejemplo, pero es una cosa curiosa porque son flores naturales en las épocas estivales, pero en invierno, el típico ramo leonés que nosotros ahora nos estamos encontrando por todas nuestras calles en Navidad, tenía que tener flores de papel y no las flores de plástico que encontramos de los chinos. A ver en León donde encontramos una flor natural en invierno. Efectivamente, esa es la causa, esa es la causa. Y junto a ello, siempre la cera. La cera porque era un don muy preciado. Tenemos que tener en cuenta que en la antigüedad se alumbraba con cera, pero es que en todas las celebraciones litúrgicas la cera está presente, se encienden las velas. Entonces, como era algo costoso, bueno, pues era una ofrenda que se hacía también al templo. Y hablando de esta parte material del ramo, ¿cuál puede ser el origen de este ramo? Cuéntanos. Bueno, respecto a esto, perdón, tan solo encontramos hipótesis. Sí nos tenemos que retrotraer a los pueblos prerromanos, centroeuropeos, y allí nos vamos a encontrar a los celtas y a los etruscos. Por una parte, los celtas adornaban sus casas con hiedra, con muérdago, con acebo, como símbolo de protección respecto a esas visitas inesperadas y que podían causar algún daño. Al mismo tiempo, pues también ponían manzanas, que es el símbolo de la vida después de la muerte, piñas, que es símbolo de la fertilidad. Por otra parte, nos encontramos a los etruscos, que adornaban una rama de un árbol en el monte como símbolo de veneración respecto a sus dioses. Entonces, encontramos ahí vestigios de ramas, de árboles, de la naturaleza, que tenía un sentido ulterior. Algo parecido al ramo leonés. El ramo leonés tiene también un sentido ulterior que queda reflejado precisamente en las letras que cantamos. Entonces, tan solo de manera hipotética, porque no tenemos ningún dato que así lo corrobore, ¿no?, pues podemos encontrar algún vestigio en estas tradiciones. Bueno, ahí ya recorriendo nuestras iglesias vemos los ramos en algún rincón, últimamente, afortunadamente, bastante recuperados, en algunos casos restaurados por completo, pero no todos tienen la misma forma, o no todos son iguales a lo que muchos de los que nos están escuchando tienen en su mente como un ramo leonés, esa estructura triangular, en lo alto de un pequeño mástil, ¿no?, de cierto tamaño, mayor o menor tamaño. Eso es. Encontramos gran variedad de tipologías del ramo, ¿no?, que van variando en función de la comarca. Pues nos encontramos el que tú has aludido, que es el triangular, que es el que está copando pues todas las plazas de nuestra ciudad. Yo desde aquí pues haría un llamamiento a la corporación municipal para que no reduzcan el ramo visiblemente solamente esta estructura y se atrevan el próximo año, en la próxima Navidad, a poner pues otro tipo de bastidores para que la gente, bueno, pues vaya penetrando poco a poco en esta tradición, ¿no? Porque nos encontramos también de manera rectangular en lo que se llama el rastro, que deriva de ese apero de labranza, ¿no? Nos encontramos el circular, que es típico de la región de Omaña, el romboide, la margaritina, nos encontramos el que tiene forma de medio sol o de cola de pavo real, el que es en forma de cubo, el ramo de San Esteban, típico de Villablino, o el ramo cabreirés, que a mí siempre me gusta destacarlo porque es el más original desde mi punto de vista, porque se llevaba en andas, se procesionaba. ¿Y entonces el estilo de ramo, el estilo de la estructura del ramo depende de cada comarca? Sí. Totalmente, incluso los adornos, porque en unas partes nos lo encontramos como un ramo vestidero, que había que poner una serie de telas, bueno, pues para adornarlo, y en otras partes, por ejemplo en la zona de Omaña, nos lo encontramos completamente policromado.
Anda. Hablamos de estos ramos leoneses, la mayor, los más extendidos, los más conocidos son los triangulares, pero ellos nos evocan otras estructuras litúrgicas, como los tenebrarios, que no sé si tienen un cierto origen, algo en común, o simplemente se parecen, pero nada más. Lo único que tienen en común es que son un candelabro. Igual, un candelabro con muchas velas. Sí, eso es. Vale, porque el número de velas de estos ramos tampoco están definidos. No, nos podemos encontrar diversidad de números, ¿no? Por ejemplo, 12, que es lo que la gente se piensa que suelen tener todos, pero no solamente, se corresponderían con cada mes del año y sería pues una ofrenda por mes, ¿no? También nos podemos encontrar 13, que son los días que transcurren desde la Navidad hasta la fiesta de la Epifanía del Señor. Encontramos ramos que se cantaban en Navidad, encontramos ramos que se cantaban en la Epifanía, el Día de Reyes, ¿no? Que nosotros así denominamos. También tenemos otros que tienen 7 velas, que quizá puedan estar inspirados en la forma de la Hanukkah de los hebreos, que también era un candelabro, ¿no?, propio de la Pesaj y del Sabbat de los hebreos. Bueno, hay diversidad. Y algo que no hemos comentado con anterioridad, porque no se puede tratar todo de golpe, es que los ramos no son propiamente de la Navidad, también son de la Navidad, pero se extienden durante todo el año. Eso es. El ramo... tenemos que decir que es una tradición religiosa. Me desgasto en subrayar esto, ¿no? Entonces, como la letra está vinculada al ramo, es la que nos da la pista. Encontramos ramos en el periodo de la Navidad. Y entonces la letra va relatando los hechos evangélicos que narran el nacimiento de Jesús. Nos encontramos también ramos en las fiestas patronales de los pueblos, que van describiendo pues la vida del santo que honran, ¿no? Tienen un carácter hagiográfico. Y después nos encontramos ramos que eran fruto de una contratación, podríamos decir, que tenían un carácter de un esvoto, es decir, una persona se encontraba enferma, entonces pedía ese favor al cielo, ¿no? Se le concedía y en agradecimiento él hacía una ofrenda por medio del ramo. Entonces lo que hacía era contratar pues a alguien que le compusiera el ramo a los mozos del pueblo, a los que le daba una propina y lo llevaba en ofrenda al templo. Y entonces lo que va relatando pues es el milagro así considerado que él ha experimentado, ¿no? Pues la sanación de esa determinada enfermedad o lo que fuera. Y es que esto es lo más interesante del ramo y yo creo que lo más desconocido. Los cantos, las letras de los ramos, a quién se dedicaban esos cánticos. Y por lo que dices, pues se realizaba un ramo casi exprofeso para una determinada ocasión. Sí, totalmente. Después también nos los encontramos con respecto a los matrimonios, cuando se casaba alguien, la típica rama que se pone a las puertas, yo todavía la he visto en mi pueblo, ¿no? Se pone el ramo, que se llama, adornando la puerta de la novia, generalmente, o en un cantamisas, cuando era ordenado un sacerdote. Yo tengo la fortuna de que a mí me cantaron el ramo el día que yo canté misa, a la entrada de la iglesia uno y a la salida otro. A la entrada era heredado, era un ramo al que le quitaron el polvo, ¿no? Y a la salida fue un ramo completamente personalizado, que iba relatando mi vida, ¿no? Anda. Qué curioso. Y en este libro lo que habéis hecho también es una recopilación de esos cantos, no solo de la parte material de la que hemos hablado hasta ahora, sino también de esa parte inmaterial, de los cantos, de las tradiciones, y además es una forma de descubrir qué es lo que pasaba en los pueblos, ¿no? A través de ese cantamisas, de ese milagro, de esa ayuda, de esa aportación a una persona de ese pueblo. Esos son los cantos que habéis recogido en este libro. Efectivamente, el libro se estructura en 2 partes. La primera, que pretende hacer una introducción a todo lo que es la tradición del ramo leonés, y la segunda, que se trata de una antología de los diversos cantos que nosotros hemos recopilado, que en esta segunda edición se encuentra revisada y ampliada. Tenemos nada más y nada menos que 88 letras procedentes de 88 pueblos. Lo que hemos querido, en cierta manera, es convertir esta publicación pues en la referente respecto al ramo leonés, que cuando alguien quiera conocer esta tradición tenga que acudir a este libro, porque allí se encuentran pues en diversas letras
que, como tú bien dices, pues van también entresacando diversos aspectos de nuestra historia, ¿no? Y que si no dejamos recopilados, corre el riesgo de que se vayan perdiendo, porque no deja de ser el tema del canto patrimonio de una generación que está empezando a desaparecer. La estructura ya no. La hemos recuperado, se encuentra ahora en todos nuestros escaparates, perfecto. Pero todas estas letras, si no quedan puestas por escritas, si no se lleva a cabo esta labor, con el paso del tiempo, pues van desapareciendo. Jorge es coautor, junto a José Luis Díez Pascual, de este libro, sobre el que quiero llamar hoy la atención, por esta razón sobre todo, por esta recopilación de textos de los ramos leoneses. Y además, estos ramos, estos cantos de ramo, tienen una estructura particular, ¿no? Sí, totalmente. José Luis Alonso Ponga, que es un etnógrafo de la Universidad de Valladolid, leonés, muy conocido por todos. De los oteros. Eso es. Estructura el canto del ramo, o la ceremonia del ramo, en 8 partes. Él dice que, en primer lugar, bueno, pues tiene ocasión los versos de petición de licencia para poder entrar al templo, se le pide permiso al sacerdote. En segundo lugar, se alude a tomar el agua bendita para pasar ya a lo que es la nave del propio templo. En tercer lugar, entra el director del cortejo recitando las estrofas en que se pide dejar espacio libre para las personas que van a cantar el ramo. En cuarto lugar, pues tiene ocasión la parte central, que es donde se narran las escenas evangélicas o biográficas del santo o de quien contrata el ramo por esa sanación. Después es cuando se ofrece ya lo que es propiamente el ramo, pues la cera, las manzanas, las roscas, etcétera. En sexto lugar, se pide al mayordomo o al sacristán que recoja el ramo y lo meta en el altar, lo coloque en el altar en un lugar bien visible. Casi ya para terminar, se pide el aguinaldo al sacerdote y al alcalde para poder financiar la próxima celebración, el próximo ramo. Y en último lugar, pues se despide felicitando las fiestas a todos los presentes. Este texto es acompañado por ilustraciones de Jonathan Martínez Fernández, ¿eh? Eso es. Que también nos acompañó en la edición de este libro. Que ha hecho de una forma magistral, bueno, pues los dibujos que ilustran precisamente la variedad de estructuras que podemos encontrar. Jorge, participaste en un documental que ha publicado el jueves pasado Fundos Forum, que se llama, a ver, pues lo tengo por aquí. Historias del ramo leonés. Historias del ramo leonés, exactamente. Participaste junto a otros personajes de la tradición leonesa, como Javier Lagartos, del Museo de los Pueblos Leoneses, Roberto Álvarez, María del Rocío de Raigaño y Manuel Abilio de Seuto, y además también el ebanista Manuel Tejerina. Me ha gustado esta visión también del paisano que crea los ramos. Bueno, ¿qué te pareció ese reportaje, esa publicación que se puede ver ahora en el canal de Fundos Forum y que lleva ya casi 3.000 visualizaciones en apenas 4 días? Pues fíjate, pues me ha parecido magnífico realmente, una producción excelente, con una calidad de imagen espectacular, muy bien resumido. Yo te diría que asistí a la presentación que se hizo en el Salón Alfonso V del Ayuntamiento de León, y cuando terminó realmente miré el reloj porque se me había quedado corto. Yo quería todavía más porque estaba tan bien hecho que uno pues estaba entusiasmado, ¿no?, viéndolo. Realmente es un vídeo muy bueno para poder adentrarse en esta tradición y al mismo tiempo también darla a conocer y exportarla pues a otras partes de España que quizás son ignorantes de esta peculiaridad nuestra. Las pastoradas, los pendones, el ramo, los toques de campanas, son cocinas de León y también de otros lugares que no se pueden dejar perder. En esta ocasión nos hemos centrado en el libro El ramo leonés, introducción y antología de textos, que ha escrito José Luis Díez Pascual. Las ilustraciones son de Jonathan Martínez Fernández y también de Jorge de Juan, que nos ha acompañado en esta mañana de radio, estrenando el año, en este 3 de enero, en Más de Uno León. Muchísimas gracias por tu compañía, muchísimas gracias por hablarnos de cosas tan bonitas, de nuestras tradiciones. Te esperamos aquí en otra ocasión, porque hay muchos temas de conversación contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, tocayo, y nada, siempre es un placer poder verte. Feliz año, amigo.
1:39. Nos vamos a aprender de música y magia. Onda Cero. Hija, se va acercando la Navidad y ya estoy con los preparativos, pero me falta saber dónde comprar productos de nuestra tierra. Mamá, en la tienda online productosleoneses.com